Bienvenidos entonces a un capítulo más de esta sección tratando de entender lo que es lo inconsciente en Freud, aquí Emaín Torres, intentando dar una explicación de esto, ¿no? A ver, vamos a comenzar explicando un poquito más de historia del psicoanálisis, ¿no? En 1895, Freud escribe una exposición muy detallada de psicología para neurólogos, donde construye un sistema explicativo en que todos los fenómenos anímicos se entienden como resultantes de la operación de ciertos elementos materiales y su relación con determinadas leyes básicas. Los descubrimientos de la neurofisiología de aquella época y los hallazgos de Freud con la neurona, o lo que llamó también célula nerviosa, se mezclan con el materialismo del siglo XIX y con la mecánica newtoniana, así como arquetipo de toda explicación auténticamente científica. Freud define a la psicología científica como la que concibe los fenómenos anímicos en el lenguaje de unos estados de cosas materiales cuyos cambios son susceptibles de medida y están sujetos a las leyes del movimiento. O sea, Freud empieza a explicar un poco cómo es que funciona la psicología científica, los estados anímicos o los fenómenos anímicos, eh, el lenguaje de las cosas, los cambios materiales y cómo estos son susceptibles de medida y están sujetos a las leyes que los mueven, o sea, a la vida. Freud empieza diciendo que las neuronas son portadoras de una excitación cuantitativamente mesurable que proviene de estímulos externos o bien del interior del cuerpo, ¿sí? Freud describe la forma en la que las neuronas se relacionan y lo hace de dos formas. La primera es las neuronas individuales tienden a liberar cantidad y a descargar excitación siguiendo las fibras nerviosas. Y el segundo momento es que el monto total de la cantidad que liberan es la suma de excitación que tiende a permanecer constante. Si bien aquí Freud todavía no empleaba términos que posteriormente van a ser del índole psicoanalítico, ya se empieza a aventurar un poco para tratar de entender cómo es que funcionan todas estas condiciones neurológicas en el sujeto, ¿sí? Empieza a pensar que cómo es que se mueven las neuronas, cómo es que tienden a la comunicación. Y todo esto, pues, en gran parte lo hizo en laboratorio, ¿sí? Entonces, estas dos premisas básicas sirven a Freud para elaborar una exposición mm, algo circunstanciada del sistema de neuronas, ¿sí? Y esta conceptualización neuronal hay que dejar en claro que es un modelo hidráulico simple, agua dentro de un sistema tal que fluye de un punto a otro, entra al sistema y lo abandona por ciertos lugares, pero su cantidad permanece constante dentro de él. Este modelo muestra su utilidad insinuando nuevas orientaciones a dónde buscar una explicación o fenómenos nuevos por descubrir, tal como lo propuso Lorenz, ¿sí? Un etólogo que lo utiliza para explicar el comportamiento animal. Entonces, la teoría de Freud resulta en una hipótesis que da pie a pensar más allá de las condiciones neuronales y pensar en la relación que existe entre la mente y el cuerpo nos da como un entre para que la psique y el comportamiento dentro de este planteamiento freudiano se vaya acomodando. Freud formula su hipótesis sobre la teoría general de las neuronas y empieza más o menos a redactar un esquema explicativo de fenómenos específicos.
La suma de excitación dentro de un sistema permanece constante, en la noción de que tras cada pérdida de excitación el equilibrio se restablece. O sea, el ser humano como un sistema en procura de un equilibrio, una homeostasis. Freud entonces empieza a distinguir tres clases de neurona. La primera la nombró como neuronas phi, como las del alfabeto griego. Neuronas phi, que dejan pasar, bueno, estas neuronas lo que hacen, cada neurona tiene una condición específica dentro del funcionamiento psíquico, según Freud, ¿no? Las neuronas phi dejan pasar al interior del sistema los impulsos de excitación, o sea, son el vehículo de la percepción. Esas neuronas son las que se encargan de dejar pasar al sistema nervioso los impulsos que las excitan, o sea, impulsos exteriores que excitan estas neuronas para que tengan un movimiento. Las segundas que describió son las neuronas psi, que quedan afectadas permanentemente por lo que ha pasado a través de ellas. O sea, estas neuronas Freud las describió como el vehículo de la memoria, donde imagínense ustedes una carretera donde el pasar de los autos deje o vaya dejando huellas de las llantas dentro de esta carretera, ¿no? Quedan afectadas por las experiencias que vivimos a diario. Estas son las neuronas psi. Y después tenemos las neuronas omega, que son necesarias para que los recuerdos retenidos o las percepciones impresas devengan conscientes. Las neuronas omega entonces servirán para traer a la conciencia todas aquellas experiencias que hayan dejado o que hayan quedado eh, fuera de esta, ¿sí? Todas las operaciones de la vida anímica y de la conducta son funciones del flujo de cantidad por estas neuronas. Aquí vamos entendiendo cómo Freud entonces ya va explicando más o menos cómo funciona la psique a partir de un esquema neuronal básico, pero básico en estas épocas, porque para aquellas épocas pues era muy revolucionario, lo que dio pie posteriormente a entender cómo funciona la memoria desde los campos psicoanalíticos. Fíjense, hay un distingo que Freud hace con respecto de esto, ¿no? Y dice, los estímulos instintivos básicos que ponen en marcha lo que Freud llama deseos, dan como resultado un flujo de excitación que a veces corre libremente y otras veces es inhibido por aquella organización de neuronas que él denominó como el yo. Esta inhibición impide, pues, que los estímulos instintivos provenientes del mundo externo, o sea, en otras palabras, eh, impiden las alucinaciones, ¿sí? Hay cosas que la psique inhibe para que se pueda sostener ahí cierta cordura en el sujeto, que no pierda la cordura. ¿Por qué? Porque abstraer todo y mandar todo a la conciencia nos, nos haría quedar en una dimensión muy, muy loca de la vida. Fíjense entonces cómo se va formulando más o menos los esquemas psicoanalíticos de Freud, ¿no? Al flujo libre, desinhibido, de excitación, Freud lo llamó o lo nombra como proceso primario. Y al flujo inhibido, reorientado, lo llamó proceso secundario. Uno es el proceso con el cual entran todas estas cargas libidinales y otro, el proceso por el cual se inhiben, para que así podamos tener una experiencia de la vida más o menos consciente. Los procesos primarios son los que fluyen procurando descargas a las neuronas y la satisfacción consiguiente para la personalidad, lo que Freud ya alcanza a identificar con el placer, ¿sí? Y los procesos secundarios son los cuales establecen distinciones entre los estímulos externos y los internos e instintivos. O sea, un proceso primario
vendrá a ser todo aquel proceso en el cual devenga la satisfacción o el placer de las cosas de la vida. Y el proceso secundario es ya más procesado esta idea de satisfacción que se puede ejecutar en el afuera sin repercusiones morales, ¿sí? Ambos, entonces, nos llevan a discernir una realidad externa definida y a acomodarnos en ella, ¿sí? A permanecer en la realidad. Como pueden dar cuenta, aquí ya tenemos el conflicto del principio de placer y principio de realidad, que Freud esboza tal cual como una lucha interna con los vasallajes del yo, que sería todo lo de afuera. Estos dos principios son fundamentales en la exposición neurológica de Freud y se los concibe como unos procesos físicos definidos, como los intercambios entre entidades físicas identificables y que se pueden localizar con precisión, dice Freud. Bueno, porque Freud abandona este ensayo de la explicación neurofisiológica al tiempo de construir, y lo que es en palabras de James Strachey, dice, un modelo complicado en extremo y extraordinariamente ingenioso de la psique como pieza de una maquinaria neurológica. Esta cita es de James Strachey. Es que fíjense, si nos ponemos a leer de manera profunda los postulados posteriores de Freud, que aparecen en sus obras completas, podemos ver que Freud conservó esta idea de la psique como pieza de una maquinaria. Y lo único que cambió, pues, fue la manera en que escribió. Que Freud escribe de una manera muy romántica a veces. Y Freud entonces describió y reescribió su conceptualización, haciendo de ella una forma más psicológica de observarla. Incluso, bueno, Freud lo llamó metapsicológico, ¿sí? Más allá de lo psicológico. Y bueno, el ejemplo claro de esto, pues se encuentra en su primera formulación teórica extensa, la que pues podemos hallar en la interpretación de los sueños, formulación teórica que trae a la propuesta la condensación de esquemas para entender cómo funciona y para qué funcionan los sueños y la memoria. Pero bueno, ese será video para otra ocasión. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber en los comentarios y no te olvides de compartir, darle like y todas esas cosas que sirven para que este contenido les llegue a más personas. Gracias y nos vemos después.